El otro ciclo importante es el ciclo del nitrógeno, que es un conjunto cerrado de procesos biológicos y abióticos en que se basa el suministro de este elemento a los seres vivos. Es uno de los ciclos bioquímicos más importantes de que depende del equilibrio dinámico de la composición de la biosfera. Los seres vivos cuentan con una gran proporción de nitrógeno en su composición química. El nitrógeno oxidado que reciben como nitrato, NO3, es transformado en grupos aminoácidos, se asimila, pues lo asimilamos. Para volver a contar con nitrato hace falta que los descomponedores lo extraigan de la biomasa dejándolo en forma reducida del ion amonio NH4, proceso que se llama amonificación, y que luego el amonio sea oxidado a nitrato, proceso llamado nitrificación. Así parece que se cierra el ciclo biológico esencial, pero el amonio y el nitrato son sustancias extremadamente solubles, o sea, no duran mucho. Si llegan a caer en el agua, se desaparecen, que pueden ser fácilmente arrastradas por la escorrentía y la infiltración, lo que tiende a llevarlas al mar. Al final, todo el nitrógeno atmosférico habría terminado, tras su conversión, disuelto en el mar. Acuérdense que la atmósfera tiene 78% de nitrógeno. Los océanos serían ricos en nitrógeno, pero los continentes estarían prácticamente desprovistos de él si no existieran dos procesos mutuamente simétricos en lo que está implicado el nitrógeno atmosférico, que es el N2. La fijación de nitrógeno, que origina compuestos solubles a partir del nitrógeno atmosférico, N2, y la desnitrificación, una forma de respiración anaerobia que disuelve el nitrógeno, que devuelve el nitrógeno a la atmósfera. La fijación de nitrógeno es la combinación estamos en la lámina 9, de nitrógeno molecular con oxígeno o hidrógeno para dar óxidos o amonio que pueden incorporarse a la biosfera. El nitrógeno molecular, componente mayoritariamente de la atmósfera, como lo dije ahorita, es inerte y no aprovechable directamente por la mayoría de los seres vivos. La fijación de nitrógeno puede ocurrir de manera abiótica o por acción de microorganismos. Un tip acá, la desnitrificación es la reducción de los nitratos, NO3, presentes en el suelo del agua, a nitrógeno molecular o diatómico, que es el nitrógeno atmosférico, la sustancia más importante o abundante en la composición del aire. Aquí tienen en el gráfico de la lámina 9 tienen un ejemplo del ciclo del nitrógeno, cómo las plantas asimilan al mismo tiempo que hay un nitrógeno atmosférico que se convierte se fija en el nitrógeno atmosférico en las raíces de las plantas, el N2, así como las bacterias hay un proceso de amonificación y luego hay un proceso de nitrificación donde hay bacterias nitrificantes donde se convierte el amonio en nitrito, que es aprovechable por las plantas, donde asimilan las plantas y luego comienza el ciclo otra vez. Estas bacterias nitrificantes vuelven otra vez y se eleva a la atmósfera, haciendo de nuevo el ciclo. Esto lo vamos a discutir mejor por el foro, porque no tenemos mucho tiempo por el tiempo limitado de los vídeos. Bien, visto estos tres ciclos hidrológicos, vamos a pasar rápidamente a factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son todos los organismos que tienen vida. El nombre lo dice, vida. Pueden referirse a la flora y la fauna de un lugar y sus interacciones. Los individuos deben tener comportamientos y características fisiológicas específicas que permitan su supervivencia y su reproducción en un ambiente definido. La condición de compartir un ambiente engendra una competencia entre las especies, dada por el alimento, el espacio, etc. Como ya lo dijimos en la clase pasada, los factores bióticos se dividen en productores autótrofos o autótrofos, consumidores o heterótrofos, y los descomponedores. En el caso de los factores abióticos, son los distintos componentes que determinan el espacio físico, que no hay vida, no tienen vida, en el cual habitan los seres vivos. Entre los más importantes podemos encontrar el agua, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, la humedad, el oxígeno y los nutrientes, así como la misma geología. Específicamente son los principales factores sin vida que conforman un ecosistema. Los factores abióticos son los principales frenos del crecimiento de las poblaciones, o sea, el factor abiótico limita a veces el crecimiento de las poblaciones. Estos varían según el ecosistema de cada ser vivo. Por ejemplo, el factor biolimitante fundamental en el desierto es el agua. Si tienes agua, tendrás vida. Si no tienes, es muy difícil encontrar vida. Mientras que para los seres vivos, por ejemplo, en las zonas profundas del mar, el freno es la luz. En la medida que tú bajas en la columna de agua, la vida se
se especializa más, pero hay menos vida, hay menos diversidad, precisamente porque están limitadas por la luz. En la lámina 11 ven un pequeño gráfico dividido en dos partes, donde están los factores bióticos por un lado y los abióticos por otro. Muy fácil de entender, muy sencillo. Y es importante entender que para estudiar estos factores bióticos y abióticos existen muchas disciplinas. La primera, de la más clásica, es la biología. Aquí tienen un ejemplo de qué es la biología, las ramas que comprende, es muy amplio el espectro de actuación de la biología. En la lámina 13 tienen acá un árbol filogenético de la vida, que lo quise colocar como, digamos, un anexo de los tres grandes filos de la vida, que son el filo bacteria, la arquea y el eucaria. Esto es lo más moderno que hay hay varios autores, hay diferentes, pero esto es lo más moderno, sobre lo que responde a los árboles, a los filas de la vida. La botánica, que es una parte de la biología, pero es una ciencia independiente. Tenemos, por ejemplo, la zoología, que también era antes parte de la biología y ahorita es una ciencia independiente donde hay una cantidad de ramas de la biología, ustedes lo van a ver allí. Está la geología, que estudia un factor abiótico muy importante, donde hay unas ramas, también se diversifican muchas ramas, muchas especialidades. La climatología, muy importante sobre todo en estos paradigmas nuevos del cambio climático. También nosotros dependemos como seres humanos de muchas actividades relacionadas con el clima. Entre ellos está la agricultura, la asistencia de desastres naturales, etc. La hidrografía, que es una ciencia muy importante también porque estudia todo lo que tiene que ver los cuerpos de agua continentales o no. Y bueno, y otras ciencias como la ecología, la geografía física, la geomorfología, la edafología, que estudia los suelos, la geofísica, la glaciología, que se encarga de estudiar los glaciares, la vulcanología, que estudia los volcanes, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy complejo el espectro para estudiar los factores bióticos y abióticos, por eso que estudiar ambiente no es fácil, por eso es que hay especialistas en áreas, y hay profesionales que integran también, tal como vimos que la ecología es una ciencia integrativa. Bien, ahora vamos a los servicios ecosistémicos importantes para el trabajo de la semana que viene. Los servicios ecosistémicos son simplemente, como el nombre lo dice, son recursos o procesos de los ecosistemas naturales, bienes y servicios que benefician a los seres humanos. Sencillito. Incluye productos como el agua potable limpia, procesos tales como la descomposición de desechos. Mientras que los ecólogos y los otros científicos han discutido los servicios del ecosistema durante décadas, estos servicios se han popularizado y sus definiciones fueron formalizadas por la evaluación de los ecosistemas del milenio, organizada por las Naciones Unidas en 2005, producto de un estudio de más de 4 años que involucró a más de 1.300 científicos del mundo entero. En este sentido, hay varias categorías de servicios. Tenemos los de aprovisionamiento, como son los que producen agua y alimentos. Por lo menos en zonas costeras, los manglares son una fuente de alimento, tanto para nosotros como para los propios organismos o especies que interactúan allí. Hay servicios ecosistémicos de regulación, como el control del clima y de las enfermedades. Hay servicios ecosistémicos de apoyo, como los ciclos de nutrientes y la polinización de cultivos. Los culturales, lo usamos mucho nosotros los seres humanos, obviamente, que son de beneficios científicos y recreativos. En el caso de los parques nacionales, las áreas protegidas tienen siempre un carácter protector, de científico, y casi que involucran todos los tipos o categorías de servicios. Y en la medida que la población crece, también lo hace la demanda de recursos impuesta por los ecosistemas y el impacto de nuestra huella ecológica. Esto de la huella ecológica lo vamos a ver en problemas ambientales, en la parte del módulo de ambiente. Que es la huella ecológica? Es el indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar esos recursos. O sea, si la huella ecológica es muy alta, quiere decir que cuesta más regenerar los recursos o no los puede regenerar, en caso y contrario de que si la huella ecológica fuera baja. Para la comprensión de los servicios ecosistémicos se requiere una base sólida en ecología. ¿Okay? En las láminas subsiguientes, la 21 y la 22, van a ver una explicación de los servicios de cada uno de los servicios ecosistémicos que nombramos, entre ellos los servicios de apoyo, servicios de aprovisionamiento, servicios de regulación y servicios culturales. Vamos
las dudas, por lo que ya dije, vamos a tratarlas en el foro. Hay servicios, por lo menos yo les coloqué acá en la lámina 22, que es la última, unas imágenes donde yo relaciono lo que se está conversando sobre los servicios, lo que se está hablando sobre los servicios de ecosistémicos con unas imágenes. Por lo menos en los servicios de apoyo está la producción primaria como los bosques, entonces coloqué un bosque. En los servicios de aprovechamiento están los productos obtenidos de los ecosistemas como el agua, coloqué una imagen de un río. Los servicios de regulación, beneficios obtenidos de la reducción de los procesos de ecosistemas como la polinización de cultivos. Tenemos una abejita polinizando una planta. Por cierto que han escuchado sobre las abejas asesinas de Japón. Y los servicios culturales, que son beneficios no materiales que las personas obtienen de los ecosistemas a través del crecimiento espiritual. Vamos a pasear a los parques nacionales, la reflexión y la recreación. Bueno, entonces esto es más o menos la clase de hoy. Vamos a concentrarnos sobre todo en los ciclos bioquímicos, que es un poco, y los servicios ecosistémicos, que es un poco más, sobre todo los ciclos bioquímicos, es más difícil entenderlo. Y yo estoy colgando esto en YouTube para que lo vean.